buenos días. Aquí estamos, o buenas tardes, según estés escuchando este podcast en su segundo episodio llamado Consejería Abierta. Y el primer capítulo dejó varios coletazos y esperamos que el segundo también tenga algunos coletazos, porque así empieza a llegarle a más personas. Y este podcast lo traemos de la iglesia PDD y, como siempre, estamos aquí con el pastor Alberto y hoy día con la hermana Ángela. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, muy bien. Igual que yo, hola. Me trajeron, pero hoy vine. Sí, damos testimonio que la trajeron. Me trajeron, pero ya dije voy. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, sí, todo lo que dice ella es cierto. Bueno, damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente. Sí, varios comentarios acerca Así del es. primer podcast, donde no estuviste tú, menos mal. No, y todos preguntaron, ¿y por qué no está la...? Sí, eso es verdad, preguntaron. Sí, preguntaron. Así que, no, a veces va a poder estar y a veces no. Pero la idea de poder compartir acá un nuevo tema, así que... Pero me hicieron varias preguntas con respecto a lo anterior. Sí. De hecho, hablamos acerca de mi espacio en nuestro espacio. Sí. Y ahí donde están los coletazos, porque conversamos acerca de la comunicación, que hay que ponerse de acuerdo, porque no todos los matrimonios tienen las mismas dinámicas. Exacto. Entonces, claro que van a seguir preguntas y esperamos ir respondiéndolas en los próximos podcasts también. Pero si tienen alguna pregunta, escríbanla, porque esto está saliendo por YouTube y también por Spotify, o nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, y nos dicen hoy, y pueden preguntar algo específico, pastor. Sí, no, de todas maneras, sí estamos para eso, así que no importa que haya pasado el tema, igual se aceptan las preguntas y consejos, y nosotros también vamos aprendiendo, si no es que nosotros tengamos todo esto en nuestro espacio, ok, 100%, siempre tenemos que estar peleando por nuestro espacio. Y de hecho, por ejemplo, a mí también me comentaron, me llegaron comentarios y me decían, en realidad no lo habían visto así, Ya. Como lo planteamos ese día, como usted lo planteó, y en realidad me decían, no lo había visto de esa manera. Así que fue muy interesante Bueno, este podcast se llama Consejería Abierta porque tenemos ciertas pautas, pero estamos siendo 100% honestos en lo que hacemos, en que no todo está resuelto, sino que todos estamos en proceso de aprender. Alguien que tiene poquitos años al lado de los que tienen más años de casados, pero hay cosas que nos unen porque hay cosas que se tienen que conversar toda la vida. Sí, de todas maneras, así que no es... Luego, podemos tener, nosotros ya llevamos 39 años de matrimonio, ¿cierto? Sí, Juan Frin se la aprendió. ¿Ven que no saben mucho de los espacios? Yo te dije lo ignorante. No, había que invitarla para que esto sea 100% sincero, 100% real. Nada de que Es un riesgo, perdón. Sí, es un riesgo. Pero un buen riesgo. él corre el riesgo nomás. Sí, así que, pero como le digo, siempre vamos a estar aprendiendo hasta que el Señor nos llame a su presencia, venga por nosotros. En todas las áreas siempre vamos a estar aprendiendo, porque nosotros, como le digo, tenemos 39 años de matrimonio y por el solo hecho de que no somos perfectos, no tenemos un matrimonio perfecto, pero sí tenemos un Dios perfecto y una palabra perfecta que nos ayuda. Así que ese es nuestro norte. Eso. Oiga, y hoy día vamos a estar conversando de algo bien interesante respecto a cómo llegamos al matrimonio o con qué llegamos al matrimonio. Ni pregunté cómo llegamos. Ahora, mire, voy a hacer una pequeña introducción. Nosotros con Angie nos casamos así, sin nada. Y uno piensa que nosotros llegamos al matrimonio sin nada, porque ella salió de su casa sin nada, no tenía un auto, no tenía
un departamento, como muchos matrimonios parten ya teniendo cosas. Ya, Sí. ella salió de su casa, yo salí de mi casa y literalmente dijimos, partimos de cero. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que no partimos de cero, porque ella traía costumbres, historias, hábitos, y yo también. Entonces, un matrimonio no parte de cero, sino que parte siendo dos historias independientes con la idea de que se vuelvan ahora algo distinto. Pero nadie llega al matrimonio sin nada. A lo mejor sin darse cuenta, si uno llega con cosas de la casa. Y de eso vamos a hablar hoy día. Bueno, yo creo que es lo que hemos compartido con Ángela, el hecho de que cada uno trae una mochila, ¿ya? Ahora, ustedes partieron con una ventaja, de que ustedes conocían al Señor. Nosotros no lo conocíamos. No teníamos el conocimiento y no teníamos esa relación con Dios. Creíamos en Dios, pero no teníamos esa relación con Dios y principio, digamos, en cuanto al matrimonio, lo que uno había escuchado por ahí nomás, pero no teníamos un principio que gracias a Dios tenemos ahora. Y Ángela traía su mochila, y vaya su mochila, y yo también. Bien, mochila. Claro, Llenita. esa Bonita, ¿verdad? la traía. Con todo ahí, a imponer todo en realidad, porque mi costumbre era, yo mandaba. Entonces, entre comillas, se hacía lo que yo decía. Claro, usted llegaba a decir esto se hace. Claro, ni siquiera le preguntaba, le decía, Entonces hace yo así. le decía, voy a ir para donde mi mami, y me iba, pues. Y después le decía, negro, si te querés te vas para donde mi mami, porque yo estoy acá. Le avisaba, más bien dicho, ni siquiera le preguntaba, le avisaba. Claro, Y la pregunta, ¿y cuándo vas a cambiar? No, pues ya no está mirando. No, de verdad, es que lo que pasa es que ella traía, claro, un modelo. Yo escribí algo acá, porque ambos veníamos conversando en auto, o sea, cada uno traía una identidad, como cada uno de ustedes. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad, la definición dice que es un conjunto de rasgos características de una persona que permiten distinguirla de otra. Pero dentro de esa identidad nosotros traemos distintas cosas, por ejemplo, traumas, traemos, como dice, modelos de la casa, traemos una cultura. Nosotros nos casamos a los 24 años. Entonces, imagínate, es una mochila con 24 años cada uno, o sea, una cultura totalmente diferente. Entonces llegamos a este matrimonio y llegamos con esa mochila y pensando que vaciamos esa mochila, como dice, con eso iba más mal, como dice nuestro matrimonio, pero la verdad es que no se pudo, no se puede. Y ahí es donde tenemos que empezar a ir las palabras y empezar a crear nuestra propia identidad, porque de alguna manera, cuando nosotros llegamos al matrimonio, traemos un modelo, y a veces queremos imponer ese modelo dentro de nuestro matrimonio, esa identidad dentro de nuestro matrimonio, y no sirve. Es decir, cada matrimonio tiene que tener su propia identidad, y ahí es donde hay que empezar a trabajar. Entonces, como le digo, tuvimos que deshacernos de nuestra mochila, porque, como decía Ángela, ella quería imponer, así, yo no tanto, pero ella quería imponer más su mochila. No, esta es la mochila que vamos a... Con esta mochila... Pero mire, puede ser, estoy haciendo ficción acá, que una persona dice ya, yo soy bueno para mandar, pero la otra persona quizás su identidad es que lo manden. Claro. Y esa persona va a tener que entender que en un matrimonio uno no puede ser 100% pasivo. O sea, hay cosas que yo digo, no sé, con Angie, hay veces que yo decía, pero conversemos esto, pongámonos de acuerdo, pero a veces Angie me decía, no, esto tienes que decidirlo tú. Y a mí me complicaba un montón porque yo no era de los que tomaban la última palabra, porque prefería que todos estuviéramos de acuerdo para yo no ser responsable y poder decir, oye, todos tomamos esta decisión. Sí. Pero en algunas cosas puntuales me tocaba a mí como que dar como la última palabra y yo no quería. No me gustaba porque yo evito el conflicto o evito como, ay, no me gustaba mucho este tema, pero yo tuve que aprender también ese error que no estaba dentro de mi identidad, pero mi matrimonio lo necesitaba. Y Angie me decía, ya, te toca. ¿Qué vamos a hacer? Cada vez uno dice, no sé, siempre hay muchos chistes de la mujer que manda,
Pero también hay que dar evidencia de que hay hombres que no les gusta tomar decisiones tampoco. Y vienen con esa carga y les gusta que la mujer los mande. Es que, mira, y ya es importante eso y que bueno Luis después reconocerlo. Porque, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos vino y ellos tenían como dice, alguien que le hacía las botas. Entonces uno de los presidentes de Estados Unidos le mandó a hacer una bota y el que hacía la bota le dijo que quiere la punta cuadrada o la quiere redonda de la bota. Y él le dijo, ahí vea usted, listo. Y después cuando le llevó las botas, tenía una punta cuadrada y otra redonda. No. Y se enojó el presidente, se enojó. Pero el hombre sabe por qué le dijo, ¿sabe por qué lo dice así? Porque si usted no aprende a tomar decisiones, alguien las va a tomar por usted. Oh. Y las puede tomar mal y a usted no le va a gustar. No, imagínate. Entonces, yo creo que eso es importante. Y el tema es que, por ejemplo, claro, y cada uno tiene su carácter, ¿ya? Ahora, como te decía, hay una palabra que lo que señala en el libro de Génesis cuando dice, que lo estuvimos leyendo la vez anterior, cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Pero quiero hacer hincapié en lo que dice la palabra, por tanto dejará. Y ese dejar en hebreo es asab, y significa soltar, ceder. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros pensamos que cuando dice dejará padre y madre, dice, pucha, si yo me voy a la China, lo voy a dejar. No, tú podrías irte a la China con tu esposa y no haber dejado a tus padres. Oh. Porque no es un tema de distancia. Y puede que vivan al otro lado, como dice del pasaje en y tú, y haberlos dejado. Entonces tiene que ver con eso, o sea, es decir, la prioridad que empieza a darle. Cuando yo era soltero, lógico, ¿te acuerdas la palabra? Quien tiene que estar en primer lugar, sin duda, es Dios, y siempre tiene que ocupar. Y después venían mis padres. Pero cuando ya yo empiezo, como dice, entro en esta relación, el orden que establece Dios es que la persona después de Dios más importante es mi esposa. ¿Ya? Y a veces, yo me recuerdo que yo una vez realicé un matrimonio. Los hijos. Claro, yo realicé un matrimonio. La persona que es más importante es la cónyuge. Y no los nietos, No los nietos, pero igual hay- no los nietos. Hay excepciones. Sí, porque Bueno, son amores diferentes. no, ahora Eso Sí, claro. somos diferentes. Sí. Pero una vez yo dije eso en un matrimonio y la mamá del novio se enojó y me habló, me dijo, ¿cómo se le ocurre decir eso? Así me dijo en el matrimonio, fue a hablar conmigo. Dijo, yo siempre voy a ocupar el segundo y debería ocupar el primer lugar en el corazón de mi hijo. Ya yo le dije, está bien, no empezaré. Pero como les digo, si no se produce eso, al final vamos quebrantando uno de los principios de la Escritura. Siempre que hay conflicto en el matrimonio, de alguna manera es porque nosotros pasamos a llevar algunos de los principios que Dios ha dado para el matrimonio. Porque Dios creó, lo que Dios creó, lo creó perfecto. El tema es que estamos en esta institución que es perfecta, pero entran dos personas que son imperfectas. De ahí es donde hay que empezar a trabajar y estar dispuesto a dejar, porque si yo quiero imponer no va a resultar. O sea, no, aquí es como decir, si no se hace como yo lo hago, si no se hace como yo digo, entonces no lo hacemos. Oiga, entrando en el área chica, tú Angie, ¿qué sientes que dejaste o que tuviste que dejar? En el matrimonio. Cuando nos casamos, Sí, la verdad es que, por ejemplo, bueno, cuando nos casamos, como usted decía, todos tenemos... Sí, por favor. Falta la experiencia. Todos tenemos costumbres que llevamos desde familia. Entonces uno ve los ejemplos de los papás. Entonces uno de repente llega con eso al matrimonio y uno sin darse cuenta, eso nos va a perjudicar. Por ejemplo, a nosotros nos pasó eso. Yo vengo de una familia que es muy machista, se nota mucho el tema de patriarcado, machismo, sureño. Entonces, eso, yo llegué al matrimonio con eso, pero con la otra forma de que, por ejemplo, yo decía, no, es que a mí ningún hombre me va a pasar a llevar.
A mí ningún hombre me va a mandar, a mí ningún hombre me va a decir. Entonces cuando yo llegué al matrimonio, llegué con eso. Entonces cuando con un garrote. llegué así como súper a la defensiva, así como que decía, no, es que el Luis no me va a decir lo que tengo que hacer, es que el Luis no me va a mandar, es que yo sé lo que hay que comprar en la despensa, yo sé lo que voy a comprar. No, es que venía, de verdad que venías pero eso yo no lo lograba ver al principio. Yo pensaba que yo lo estaba haciendo súper bien y después con el tiempo, cuando ya empezamos a tener nuestros conflictos, claro, ahí nos dimos cuenta y que efectivamente todo eso que yo traía de casa y lo llevé a mi matrimonio no estaba afectando, literalmente no estaba afectando. Entonces nos dimos cuenta y ahí tuvo que yo dejar algunas cosas. Pero para eso yo tenía que tener igual una relación con el Señor, de yo reconocer que yo estaba equivocada y que eso estaba destruyendo mi matrimonio. Entonces, sí o sí, yo tenía que dejar eso, porque si no, no íbamos a las pailas. No estaríamos juntos. Ahora, es verdad lo que dice Angie, que me gustó la palabra que utilizaste, que descubrimos, porque para mí en algunos sentidos era más cómodo que la Angie tomara hartas decisiones, ella aquí, allá, entonces yo no le decía tanto, pero cuando empezamos a chocar en algunas cosas, ya, el tema es que si yo le pido a ella que ella algunas cosas no sea tan así, yo tengo que asumirla, alguien en el matrimonio tiene que asumir ciertas decisiones, entonces la Angie en algunos momentos me decía, ya, ok, yo no lo voy a hacer, hazlo tú. Y yo decía, ya, pero ¿qué hago yo? Entonces, también tiene que ser en conjunto, porque, claro, ella va a soltar algunas cosas, pero me va a tocar tomarla a mí. Y yo antes estaba súper cómodo de esa forma. Sí, sí. O sea, insisto que a veces hay hombres que cuando tiran los chistes como, oye, tu esposa te dice qué hacer, te mandonea. Y los hombres dicen, sí, pues, yo estoy súper bien así. Pues. Es como lo que decía el pastor Sergio la otra vez en una prédica, ¿te acuerdas? Que lo tratan como niño. Claro. Sí. Entonces dice, mi niño, mi hijo. Le cargué la VIP, mi niño. Bueno, entonces, yo creo que tiene que ser lo que dice Angie, darse cuenta ambos y ayudar, porque no estaría mal que solo Angie se diera cuenta y yo siguiera sin nada. Tengo que también tomar ese espacio que ella va dejando también. Sí, pues eso. ¿Tú te diste cuenta o te dieron cuenta? ¿O te dieron cuenta? No, es que como dice Alberto al principio, nosotros no conocíamos al Señor. Entonces yo trabajaba y él también, entonces... Era independiente. Claro, yo decía, no estoy ni ahí con él porque yo tenía mi dinero. Claro. Yo tenía mi recurso. Y ganaba más que yo. Claro. Ganaba más que él también, Sí. así que... Y semanal, no mensual. Más Entonces, igual Claro. empezaron conflictos. Yo no lo veía tan, porque como ya era más así, como carebana, así, no estaba ni ahí. Entonces, pero ya después, cuando conocimos al Señor, porque él lo conoció primero y después como que me quería imponer que yo fuera a la iglesia. Entonces yo le dije que no se metiera conmigo en esa parte. Así le dije yo, no, lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío. Así que chállate no. Y Esto va a salir, ¿eh? y después el Señor, bueno, ahí el Señor tuvo que trabajar más conmigo, en ese sentido. Y me lo utilizó a él porque le dieron cualquier enfermedad. Se enfermó y ahí. Al caso que ya después el médico me dice, si usted conoce, si cree en algo, me dijo, empiece a rezar, a lo que usted sabe, porque dijo, su esposo todas las mañanas, si no amanece mañana, no amanece no, porque no hay nada que hacer, nada que hacer. Ahí me tiré de guata, acosté a los chiquillos, dije a mi suegro que no me hablara, porque yo vivía con mi suegro, así que me tiré así. Y reclamé, ni siquiera le pedí por favor. Ni siquiera hice eso, mira, imagínate, tanta ignorancia de uno, pues ni siquiera le pedí, Señor, por favor, no. Le dije, tú me mandaste a que me casara y yo no tengo 2 hijos más encima, ¿qué voy a hacer con 2 hijos? Y si tú lo llevas, ¿qué voy a hacer? Y yo empecé a reclamar, olvídate.
pero lloraba también porque me derramaba de lo que estaba pasando. Incluso ya el otro día, como nosotros no teníamos teléfono, nada, tenía que ir a llamar por teléfono a un almacén. Y tenía miedo, decía, ya, voy a ir a llamar. Fui a llamar y me dice la enfermera, no, dice, su esposo está sentado, está tomando desayuno. Mish. Dijo, está súper bien, dijo, ya está sentado, dijo, lo bañado. Oh. Y ahí dije, gracias, Señor. Tú existes. Ahí dije yo, tú existes. Claro, ahí hubo un quiebre. Ahí ya hubo un quiebre, ahí ya no, después ya decía, la Beto me decía, vamos a la iglesia, sí, ya va. Y ahí ya después llega a la casa y me decía, ¿qué quiere mi Señor? No, pero fue, por eso digo, ahí fue el quiebre, ese fue el quiebre, y ahí ella después ya empezó a tener una relación con el Señor. Entonces, pero el precio lo pagué yo. Oiga, pero así, entre paréntesis, sí, una vez dice, conversamos con una persona que está pasando por un momento difícil, está pasando por un cáncer, y esa situación que ella está viviendo ha hecho que toda su familia se acerque al Señor de nuevo. Familiares, gente que estaba apartada del Señor, hoy día está volviendo para conversar con ella, para orar por ella. Entonces, cuando uno dice, Señor, usa mi vida, yo quiero ser útil, a veces el Señor lo va a meter en la cárcel, como José. El José fue el salvador de sus hermanos, Claro. pero tuvo que estar en la cárcel harto años, tuvo que ser vendido. Entonces, cuando uno dice, Señor, usa mi vida, incluso uno en algún punto va a salir perjudicado. Entonces, yo siempre creo que en el matrimonio también hay mucho de eso, de que si yo quiero que mi esposa tenga otra visión, mejore, cambie algo, yo tengo que estar dispuesto a ser parte de ese proceso. Claro, y ahí no donde... esperar que el Señor diga, ya, ¡pum! Cambió. La cambió, no. Lo más probable es que yo voy a tener que ser parte y no me va a costar, o sea, me va a costar también, pero va a ser por algo mejor. Claro, y ahí donde yo recuerdo que la oración que hice yo fue, Señor, aquí esto, si usted no obra, esto no va a funcionar. O sea, si usted no ha llamado para algo, dije yo no puedo, yo no voy a cambiar Ángel. Entonces, porque yo sabía también que él era el que había cambiado mi vida. Entonces, no podíamos nosotros, por ejemplo, seguir adelante de la misma forma, porque a veces llegamos, como dice el matrimonio, y de repente cometemos los mismos errores que cometieron los padres. Claro. Entonces, por eso que necesitamos otro modelo, necesitamos una identidad propia, y ahí empezamos a conocer lo que es la palabra del Señor, y nos dimos cuenta que en la palabra del Señor hay consejo para el matrimonio, para la familia, para los hijos, para la economía, para cada área de la vida. Entonces, ahí empezamos, como dice, a reinventarnos y empezó a cambiar. Entonces, ya eso fue un punto de quiebre, fue un momento difícil, pero ahí entendemos en verdad que el matrimonio no consiste solamente en dos, sino que en tres, y que tiene que ver con Dios y cada uno de nosotros. Pero si no está Dios involucrado, ¿qué vamos a hacer nosotros, dos personas imperfectas que de repente con orgullo, egoísmo? Entonces Dios tiene que empezar a deshacer, a erradicar cada una de esas cosas para poder llevar adelante, como dice esta institución que Él creó y que es perfecta, como digo, pero que son dos personas imperfectas que llegan, pero que en su gracia, en su misericordia, Él nos ha permitido ahora, como digo, cumplimos ya, vamos para los 40 años, Dios mediante, y tenemos que reconocer que gracias a Él. Oiga, estaba pensando, bueno, tú lo dijiste, que ese fue un proceso tuyo. Claro. Pero fue un proceso mío, pero también que estaba afectándonos a los dos. Claro. Por ejemplo, era un proceso que yo sabía, bueno, en realidad cuando yo llegué, yo no sabía que venía con ese trauma. En realidad... ¿Te diste cuenta en el tiempo? Después me empecé a dar cuenta que al final, igual conversándolo contigo, nos dimos cuenta que ese tipo de hábitos, costumbres, de todo lo que yo veía en el matrimonio de mis papás, era lo que yo estaba llevando al matrimonio. Pero al principio yo no me di cuenta, yo pensé que yo lo estaba haciendo súper bien, me casé con un ideal y al final después nos dimos cuenta que nos estaba perjudicando eso y ahí empezamos, o sea, yo empecé el cambio
y Luis también empezó a entender igual mi trasfondo y también de parte de él, porque él también venía con carencia, con varias cosas, entonces así como yo también lo traía y queríamos que la otra persona supliera a lo mejor esas carencias, pero al final terminó todo en un caos, en un lío. Pero reconocimos que estábamos equivocados, que en realidad teníamos que formar nuestro propio modelo de matrimonio, teníamos que nosotros descubrir y que estábamos haciendo mal. Y uno empieza a darse cuenta y uno tiene que empezar a cambiar. Pues. Hay que como un poquito negarse a uno mismo y eso cuesta harto, sobre todo a mí me costaba muchísimo. Yo vengo de una familia con carácter fuerte, bien marcado, entonces yo no quería que me pasaran a llevar, no quería, entonces eso muy marcado, entonces... ¿Vivían cerca usted? Vivían. ¿Vienen del mismo lado? Angie dijo algo. Yo tenía un ideal y como alguien dijo uno se casa, digamos, conoce a una persona y pensando que es el ideal, pero en el matrimonio conoce al real. Y se decepciona. Y se decepciona, claro. Sí, por eso digo que eso es una realidad y que el orgullo a veces no te deja reconocer. Sí. Pero yo creo que también dijiste algo importante, o sea, para que pueda haber una restauración, para que haya un cambio, primero tengo que reconocer dónde estamos, quiénes somos. Sí. Si, por ejemplo, si yo no reconozco, por ejemplo, que soy pecador, nunca voy a buscar a Cristo. No voy a conocer. Entonces, si yo no reconozco que nuestro matrimonio es imperfecto, nunca voy a buscar ayuda, no voy a hacerlo. Entonces, a veces yo creo que pasa mucho eso que tratamos de aparentar que todo está bien, o sea, que no necesitamos. Y a mí me preocupa eso, porque nosotros necesitamos ayuda, o sea, necesitamos ir aprendiendo, o sea, como digo, con 39 años, y estamos, como dicen, en este tema de la familia y matrimonio, no porque seamos un matrimonio perfecto, es por lo que Dios ha puesto en el corazón, pero no porque no, y podemos entender a los demás porque nosotros somos imperfectos y sabemos las situaciones. Hemos pasado Y en algún punto, casi claro, similares problemas Sí. antes, pero lo pasamos igual. Pues. Tratamos de solucionar nosotros porque nosotros éramos cristianos y todo, pero no teníamos mucha principio y otro de que con gente mayor que nosotros que los enseñaban. Claro. Generalmente los juntamos con pares, con sí, jóvenes claro. que eran igual que nosotros, a lo mejor tenían los mismos problemas quizás, pero era lo mismo. O sea, nosotros nos casamos y no tuvimos una consejería así, Claro. de qué es lo que era el matrimonio, o sea, descubrimos lo que era el matrimonio. Mentimos porque queríamos casarnos en una iglesia que no quedaba ni cerca de nosotros, pero... No conocíamos al Señor. No, pues hicimos una dirección de ahí nomás y nos casamos en esa iglesia. Se acaba de enterar el curita. Claro, por eso digo, nosotros conocimos lo que es el matrimonio al llegar al matrimonio, pero no tuvimos charlas, llegamos y teníamos solamente, como es el que decíamos que nos amamos y todo, ¿no? Pero nos dimos cuenta que estábamos enamorados, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente, porque el estar enamorado, como compartimos el otro día, no es suficiente. Requiere realmente amor y el amor es una decisión. Entonces nosotros tuvimos que aprender esto, pero como les digo, yo creo que uno de los grandes problemas, y de alguna manera lo ha manifestado el otro día el pastor Sergio en la reunión de líderes, el hecho de que esperamos a última hora, el hecho de que no queremos que la gente sepa que estamos pasando por algo, pero uno tiene que buscar ayuda, o sea, tiene que buscar ayuda y todos tenemos que hacerlo. Yo necesito, nosotros también, como les digo, entonces en el sentido hay que dejar ese orgullo, ese tema de querer aparentar que todo marcha bien, porque no es así. Porque Dios tiene una palabra, para sacarnos adelante y sin duda que Él que conoce el matrimonio, que lo instituyó, tiene como el manual, y el manual sin duda lo encontramos en la palabra de Dios, si no fuera por eso. Claro, el hecho también importante es que si, como hablamos al principio, traemos una mochila, yo no puedo sacarle la mochila al otro. No. Entonces yo intento, ya me sácate la mochila. Claro. Yo no me quiero sacar la mochila, no quiero.
hasta que esa persona dice, yo Sí. me voy a sacar la mochila. Exacto. Y sabe que me hace mucho sentido pensar en la palabra del Señor que dice, echa sobre mí tus cargas. Entonces dice, echa sobre mí, pero el acto de, no es, yo te voy a quitar las cargas, no, dice, echa sobre mí, o sea, yo debo sacar mis cargas y entregárselas al Señor. El Señor, más encima, el mismo Señor es tan respetuoso de que no va a venir y sacarme en las cargas, sino va a esperar que yo quiera hacerlo. Entonces en un matrimonio, cuando uno de los dos empieza a decir, ya, pues tienes que cambiar, ya, pues, yo estoy como diciéndole, ya, pues, suelta eso, pero si yo no lo quiero soltar, hasta que yo no quiera soltarlo, sacarme esa mochila, no lo voy a lograr. Entonces ahí es donde, claro, el Señor es el que va a poner eso en la vida de cada persona. Sí, el trato pues, va a ser diferente, o sea, y también esto tampoco es llegar y sacarme la mochila, porque esto también lleva tiempo, en realidad. Esta persona convivió con muchos años en una casa, entonces después llega al matrimonio y no es llegar y sacar las costumbres, el hábito, la manera, como uno habla, como uno se expresa, es mucho, entonces no es como de la noche a la mañana yo voy a dejar de ser así. Cuesta. Entonces, ahí está el trato del Señor en uno. Y también la paciencia que tiene también el marido, la otra persona, porque en realidad la otra persona tampoco es perfecta. Igual viene también con algunos errores. Algunos detallitos. Claro, con algunos detallitos. Algunos rayones en la pintura. Quizás a lo mejor son más notorios en otros matrimonios o en uno de los matrimonios que es más notorio, pero en realidad todos venimos con algo Sí. del... Es que uno viene tan así de su familia, o sea, de su papá, de todo, que ya encuentra como normal. En que yo llego a nuestro matrimonio, llegamos, y para mí es normal lo que yo vi allá, es normal, y ponerlo Claro. como ejemplo para nosotros. Entonces, hace tanto tiempo ya para nosotros es normal. La costumbre, como tú dices, toda la manera de ser. Y yo era súper chora. Así era. El Alberto de repente se callaba nomás, pues me dejaba hablando. Ni siquiera me estaba hablando sola porque era peor. Me escuchaba. No hablaba nomás, me miraba así. Claro, este estaba asustado. Me miraba así nomás. Estaba bien sumiso el pastor. Pero, ¿y esto qué es lo que es? Decía. Es que lo que pasa es que yo creo que Luis dijo algo importante también, el tema del cambio. Yo creo que una de las cosas que uno siempre a veces quiere imponer el cambio a la otra persona. Sí. Entonces, yo por ejemplo aprendí algo y lo tuve que poner en práctica, el hecho de que, por ejemplo, yo puedo esperar toda una vida que una persona haga un cambio, ¿ya? Y si no lo hace, pues yo voy a andar mal. Entonces yo dije, escucha una vez que los cambios, cuando yo quiero que, por ejemplo, en este caso la esposa cambie, siempre hacerse la pregunta, ¿y qué tengo que cambiar yo primero? Porque, por ejemplo, Claro. el cambio, yo lo puedo hacer, o sea, como decía Andy, con la ayuda de Dios, yo lo puedo hacer, tomo la decisión de cambiar. Entonces, y yo me di cuenta eso de que a medida que yo hice cambio en mi vida primero, y se fueron dando cambios en ella. Acuérdense un poco lo que decíamos, el tema de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, si a uno no le gusta lo que está cosechando, Tiene que uno ser. tiene que cambiar lo que está sembrando. Entonces yo decidí partir por mí, o sea, de que yo tenía que hacer cambio y que Dios iba a usar eso por su gracia, su misericordia, y ahí empezaron a haber cambios en Ángela. Y yo siempre que digo, hay algo que tiene que hacer ella, y siempre digo yo, tiene que cambiar eso, pero no se lo digo a ella. Y yo digo, ¿pero qué tengo que cambiar yo primero? Sí. Y eso me ha ayudado mucho a no imponerla, y ella se ha ido dando cuenta. Y se dio cuenta de la pinturita que tiene al lado. Tomando en cuenta, claro, Sin No. comentarios, sin comentarios. tomando en cuenta lo de la mochila, claro, lo que usted dice, podríamos simbolizarlo de que si los dos tienen la mochila y uno siente que, no sé, pues llega de un viaje y los dos llegan con mochila, mientras yo no me saque la mochila, ese no es mi lugar, pues.
No. No en mi casa, No. porque siempre ando con mi mochila, Sí. no en mi lugar. Hasta que me saco la mochila Exacto. y ese es mi lugar. Entonces, cuando uno de los dos empieza a sacar algo de la mochila y el otro ve que también puede sacar cosas de la mochila, con los años, qué bonito es darse cuenta de que los dos han desocupado esa mochila y ya están en casa. O sea, esa sería como el punto de llegar. No se va a lograr en... Pero alguien tiene que partir. Claro, pero no se va a lograr en un par de días, a lo mejor va a costar años, en que los dos en algún momento van a decir, oye, desocupamos la mochila, estamos ahora en mi casa, estamos en el hogar, porque ya nos deshicimos de esa mochila. Entonces ahí uno podría llamarlo hogar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque conversábamos con alguien, nosotros ya tenemos hijos, y nosotros estamos siendo el molde para ellos. Sí. Y ellos van a llevar una mochila de nuestra casa. Sí. Ellos están llenando esa mochila con cómo todo. nosotros nos estamos comportando. Claro. Entonces yo, que ya llevamos muchos años, todavía hay cosas que digo, oye, esto lo hacían así en mi casa. Como pienso eso, digo, tengo que tener cuidado que le estoy compartiendo a mi hijo. Porque ellos van a ser viejos y todavía se van a acordar de cómo nosotros nos comportábamos entre nosotros. Claro, y eso es importante porque después cuando ya crecen los hijos, por ejemplo nosotros, ustedes tienen hijos más pequeños, Claro. ya nosotros ya, nuestros hijos están casados. Entonces, por ejemplo, nosotros también en ese sentido hemos tenido que tener ese cuidado de no ponerles nosotros una mochila a ellos, o sea, aparte de la que cada uno tiene, agregarle a esa mochila Claro, y decirle, mira, esto tienes que hacerlo así, así. No, el consejo que le damos en cuanto a la palabra, pero no, ellos siempre hemos dicho, y le dejamos espacio, por ejemplo, nosotros le dejamos espacio a ellos, ya sea en situaciones de conflicto, las decisiones que toman, nosotros no nos metemos, a menos que de repente nos pidan un consejo, que eso es vital. Por eso que eso es súper el tema, por ejemplo, con los suegros, que es para otro tema, Sí, otro podcast. para otro podcast, pero la idea es que nosotros seamos un aporte, y el mejor aporte primeras veces callando, o sea, dejando que ellos creen su propia identidad, porque claro, nosotros aprendimos, pero te pongo un caso. Yo creo que, por ejemplo, nosotros con nuestra hija, de repente ella se casó y ella tenía un modelo del papá que le ayuda, el papá que esto, que colabora y todo el tema. Pero ella no se recuerda que ese modelo tuvo que ser tratado por años. O sea, lo que yo soy ahora son años de trabajo de parte del Señor y de parte de ella hacia mí. ¿Te fijas? Yo no es que yo llegué así al matrimonio, no, yo no soy la misma persona. Gracias a Dios. Claro, gracias. Entonces a veces se produce eso y la persona dice, oye, es que yo tenía este modelo. Entonces, pero un modelo terminado. Es un modelo a punto, claro. Entonces, en ese sentido, a veces llamo ese modelo, o puede ser por el otro lado también, puede decir, pucha, mi mamá era así. Entonces, y a veces queremos que la esposa sea nuestra mamá No. y el esposo el papá. Entonces, Claro. ahí es donde tenemos esos modelos y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso es que cada matrimonio, cada familia tiene que crear su propia identidad. Y la mejor manera de poder crear esa identidad, sin duda, en base a la palabra de Dios, en base al consejo que da Dios y en base a los consejos que podemos recibir. Ahora, cuando nosotros decimos dejar padre y madre, no significa que los dejamos de lado para nada, sino que estamos priorizando, es decir, a quien primero yo tengo que consultar. Te pongo un ejemplo, si queremos, en un momento, por ejemplo, mi mamá vivió con nosotros por un tema de enfermedad y Ángela me dijo, dile que, ¿por qué no la trae a casa? Y estuvo con nosotros y nunca tuvimos problema porque mi mamá sabía el lugar que ocupaba ella y el lugar que ocupaba Ángela. Entonces cualquier cosa que, por ejemplo, ella quería para ayudar a comprar unas cortinas, yo le decía, hable con Ángela por colores, porque ella es la reina de la casa. Claro. ¿Te fijas? Entonces, claro. En la casa no puede haber dos. Los reyes. No. Entonces ella ayudaba y todo el tema, pero como te digo, te pongo el caso, todas las cosas primero que me pasaban a mí en cuanto a salud, primero lo sabía ella. Claro, tú no le pedí una sopita a su mamá. No, claro. Entonces, ahora que aceptamos consejos o Nunca yo les dije a ellos nada, ni siquiera a mi papá. claro, nunca supieron el tema, entonces Pasamos, económicamente a veces estábamos mal, pero tampoco corrían de mi mamá o a la de la mamá de su papá. Decirle, ¿sabe qué? Estoy mal económicamente y necesito plata. Nunca.
ellos te decían, igual ella siempre le dice al Alberto, ella estuvo 5 años con nosotros viviendo. Y dijo, nunca lo escuché pelear. Y le dice a su hermana, a la hija de ella, le dice, yo nunca escuché a la Ángela con el Alberto pelear. Y sí que lo hacía. Yo te peleo así con serias. No, peleamos por WhatsApp. Cada vez que hablemos, vamos a dar una vuelta. Yo sabía que se dan una vuelta. Era como cuando llegaba al segundo piso. Claro, vamos a caminar, yo sabía. No, pero yo digo que en ese sentido Dios es tan sabio, por eso dice, dejará. Entonces, nosotros tuvimos que aprender a dejar. Y, por ejemplo, mi suegro partió en la presencia del Señor, pero, por ejemplo, él siempre agradeció las conversiones que yo tenía, agradecía por la forma que yo trataba a su hija, porque nunca le había llevado un problema, una situación. Y como te digo, no es porque, como te digo, yo soy una persona súper imperfecta. Dios conoce mi corazón, me conoce al revés del derecho, así que no puedo pretender ser algo que no soy. Pero como alguien dijo, no podemos tener matrimonio perfecto, pero podemos tener buenos matrimonios. ¿Ya? Como no hay padres perfectos tampoco, pero pueden haber buenos padres. Y para eso está Dios y está su presencia. Entonces, yo creo que es vital este tema de aplicar estos principios, dejar y en realidad reconocer. Porque tal como decía él, y lo mismo Ángela, cada uno traía su mochila. Y como dijo Luis, es el momento de dejar la mochila a un lado, sacársela. Y no que le impongan a uno sacársela, sino que uno tiene que reconocer, esto no me va a servir para el matrimonio. Entonces tengo que aprender a dejar, y para eso también es importante aprender el consejo y escuchar. Porque a veces nosotros, cuando alguien, si uno busca una consejería, uno tiene que estar dispuesto a que lo aconsejen. Pero si uno ya va con decisión y uno quiere escuchar lo que uno quiere, es mejor que no haya una consejería. Claro. Porque ya, como te digo, ya hemos tenido consejería donde la gente ya viene con un tema decidido. Y cuando uno ya viene y les dice algo, entonces y no le gusta, es porque al final la persona quería escuchar lo que ella quería y no el consejo de la palabra. Entonces yo creo que es vital en este sentido saber que somos personas imperfectas y que siempre vamos a necesitar ayuda. Mira, yo sigo leyendo, influyéndome en este tema, ¿por qué? Porque no lo sé todo y cada vez y los tiempos van cambiando, porque vamos pasando nuevas etapas. Nosotros ahora estamos en esta etapa del nido vacío, que se llama. Ni tan vacío tampoco, porque los nietos, claro, empiezan... Volvieron rápido. Sí. Revolotea igual la nieta. No, yo creo que más que revolotea. Y ahora con el futuro, como dice tu mamá. Y la Violeta también. Aparte. Máxima. Claro. Entonces, no, ahí se ve uno, por ejemplo, a veces es increíble lo que consiguen los nietos, porque yo de repente quiero conseguir algo como una comida diferente. No, aquí se come lo que hay. Pero viene la nieta y dice, quiero esto. Claro. Le cocino. Oiga, a veces otro podcast también. Oiga. Se nos acabó el tiempo. Sí, parece que no alcanzamos. Sí, pero está súper bueno el tema. Se dejaron algunos principios. Y como esto se llama consejería abierta, siempre invitamos a que puedan volver a preguntar. Y ahora también estamos animando de que si alguien está ahí escuchándonos y quiere consejería, en nuestra iglesia, acá en la iglesia, usted puede pedir esa consejería. Hay cosas que a lo mejor le quedan dando vueltas y nos puede escribir y decir, oye, ¿cómo lo puedo hacer para tener consejería? Porque lo que estamos apuntando es que estas cosas se pidan con tiempo. Sí. No tiempo para agendar, sino que antes de que empiecen las cosas, los problemas más graves, antes pregunten. Y yo creo que también igual hay que, aunque sea el mínimo detalle, aunque sea algo pequeño, chiquitito, yo creo que hay que detenerse y mirar, observar eso, examinarlo, porque después eso crece. Y a veces uno con cosas, por ejemplo, domésticas, que uno dice, no, es que eso es doméstico o eso no, es como simple, pero en realidad después eso con el tiempo va a pasar la cuenta y se va a juntar con todo el resto y va a explotar. Claro, es como cuando tú vienes... Y a la vienes... primera pelea, discusión, le tira todo. Aparece todo. Claro. Exactamente. Es como cuando tú en la casa tienes la alfombra y empieza a barrer y lo tira debajo, se va juntando y en un momento el cerro va para... se va a ir cerro abajo. Y tal como dice, y ahí sé que, como decía Luis,
Pues tampoco. Va a tener una buena raya De auto. de auto. Oye, entonces muchas gracias, hermano Ángela. Lo más probable es que usted tiene que venir otra vez, también al pastor que es nuestro panelista y Angie Voy también. a, voy a pensar. Tenemos cosas que conversar. Vamos a conversar, pero no como de aquí lo vivimos. Sí, estuvo bueno, porque también todos vamos a conversar después de este podcast. No, y acá, como dice, para que vea la gente que, o sea, esto es real, no es 100% real. 100% real, no hay nada. 100% real. Ponemos los temas sobre la mesa y esto es lo que somos, así que por eso digo que tenemos que tener, si nosotros como matrimonio necesitamos, que llevamos 39 años y de alguna manera hemos conociendo la palabra del Señor, cuánto más, como dice la gente que está comenzando o quienes tienen más años también, o sea, este tema, como dicen, no tiene que ver con eso, sino con la disposición del corazón de aprender y saber que estamos, como compartí el otro día, en un proceso. Estamos en proceso. Nos vemos entonces, que estén bien. Chao. 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 Ya. Hasta suavecito. Todo lo que No, ya no.